Se debe justamente este recambio de tantas figuras importantes, ¿verdad?, dentro de lo que tiene que ver con, bueno, la seguridad de nuestro país. Y distintas razones. Hay quienes se retiraron, hay quienes se retiraron por enfermedad y hay quienes ya estaba de alguna manera previsto que después de un tiempo iba a haber un relevo buscando recambio y renovación y no, como dijo el director de la policía, comisario general Mario Lallera, no se debe a problemas, a compromiso, a errores, no se debe a esa búsqueda de recambio y renovación. Y bueno, y por otro lado, al hacer algunos cambios se generaron otros, ¿no? O sea, no son 10 cambios, cada uno de ellos entendido por sí mismo, sino que alguno necesita otro cambio. Por ejemplo, si pasa el director de drogas a ser jefe de policía, hay que poner un nuevo director de drogas. Y es eso, no tiene ningún misterio. Con esta renovación, ¿qué se esperan? ¿Resultados mejores? Nosotros estamos en un proceso que ya lleva más de 7 años. Creo que lo que tiene que ver con la reestructura de la policía está ampliamente desarrollado, puede haber mejoras, pero lo más importante se ha hecho y desde el año pasado empezamos a tener resultados que eran los que esperábamos, de baja de los delitos, que este año se está confirmando. Nosotros cuando cumplamos un año de pago vamos a dar un informe exhaustivo. Después a mitad de año vamos a volver a dar otro informe, nos hemos comprometido a eso, dar 2 informes en el año, uno al comienzo y uno a mitad de año, y con los cambios pues, lo que buscamos es que eso se mantenga y siga mejorando. En lo que tiene que ver con el cambio en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿ese fue una sorpresa? Bueno, ese fue, yo no lo esperaba, realmente fue una solicitud de retiro del comisario mayor Caraballo, Pisoldo Caraballo, y bueno, y ahí sí tuvimos que hacer un cambio que no era esperado, pero yo creo que ya lo he dicho, el comisario mayor La Rosa tiene una doble característica que para nosotros lo hace muy adecuado para el cargo. Él proviene de la Guardia Republicana con una disciplina, digamos, fortalecida en su pasaje por la Guardia y además es licenciado en Ciencia de la Educación, lo cual le da una comprensión también de los problemas de rehabilitación, de solucionar los problemas de rehabilitación que se necesitan. Tiene una flexibilidad importante en ese sentido, combina 2 características que lo han transformado en quien elegimos para el cargo y pensamos que se va a desempeñar muy bien. ¿Los motivos de la salida, cuáles fueron? ¿De quién? ¿De quién se apartó del cargo? Bueno, él decía que en la carta escrita que creía que no había demasiado tiempo para seguir profundizando los cambios y que creía que quien lo sustituyera podía quizás hacerlo de otra forma que él, que no se sentía con fuerzas para seguir. Se ha planteado que lo hizo por falta de recursos. Yo creo que eso no es exacto. Creo que en el Instituto Nacional de Rehabilitación hay recursos. Lo que hay que estudiar a fondo cómo se distribuyen. E incluso a mitad de año se termina de construir la cárcel, que es bastante cercana a donde estamos ahora,
en Punta Rieles por acuerdo público-privado, que va a ser toda una novedad en el país y que evidentemente va a proporcionar más recursos todavía, que creo que por lo menos por un tiempo va a terminar con el hacinamiento, que nosotros creo que lo habíamos terminado también hace algún tiempito, pero después ha habido caídas de delincuentes que pasaron a estar presos y nos provocaron problemas de hacinamiento en el módulo 8, en el módulo 8 de Concar, módulo 2 de Canelones, en Las Rosas fundamentalmente, y bueno, es una temática a superar en este momento. Ministro, los elementos que se van conociendo del caso Sanabria, ¿han dejado algo a la policía en reparticiones como crimen organizado, delitos económicos? ¿Algo que usted desee decir? No, yo todavía tengo que hubo un reciente procesamiento y tengo que interiorizarme más de lo que ha pasado en ese sentido. Ha habido procesamientos con prisión, procesamientos sin prisión y libertad sin perjuicio, que quiere decir que se sigue investigando. Y bueno, veremos qué surge de lo actuado, porque hasta ahora quien manejaba eso era la justicia, no era el ministro. Entonces ahora veremos que pueda compartir los elementos. Ministro, ya se instalaron las cámaras de reconocimiento facial en el Estadio Centenario. Pensando en el clásico del miércoles, ¿hay algún detalle que se pueda aportar sobre el tema? No, lo primero es la satisfacción porque se haya cumplido a tiempo. Era una pregunta que me hacían muy seguido si iba a llegar. Yo decía que la Asociación Uruguaya de Fútbol se había comprometido con el 31 de marzo y que no había elementos que indicaran que no se iba a llegar. Ellos mismos tenían algún temor con respecto a unas pocas cámaras que quizás no llegaron, se instalaron y queda por hacer la instalación en el Parque Central y en el Campeón del Siglo. Eso tenía un plazo mayor, Peñarol incluso tenía un plazo todavía mayor, porque le pedimos a todos que la fuente de energía de las cámaras no sea igual a la fuente de energía para la iluminación de los estadios, y en el Campeón del Siglo no hay fuente de energía. Peñarol tuvo que extender una, ahora va a tener que extender otra, entonces se pidió un plazo mayor. Yo creo que en el clásico del miércoles va a empezar a funcionar, y esto no necesita de que funcione para que se perfeccionen los resultados. O sea, esto tiene doble aspecto. Tiene un aspecto que al usar las cámaras se van juntando elementos para la base de datos, y otro aspecto es que quien está en la base de datos, las cámaras indican que no pueden entrar al estadio. La base de datos que se tiene ahora yo creo que es limitada con respecto a la que va a haber después. Entonces, con respecto a la base de datos que hay, el funcionamiento va a ser correcto, pero creo que va a seguir enriqueciéndose la base de datos. ¿Hubo algún resultado en la prueba que se hizo en el partido de Nacional Boston River? Sí, se incluyó en la base de datos al jefe de policía y fue identificado inmediatamente como que no podía entrar al estadio. Ministro, durante la reunión de seguridad, Cáceres sostuvo que no estaba de acuerdo con que este partido se jugara en días de semana, más teniendo en cuenta que es un horario pico de hora laboral. ¿Cuál es su opinión y desde el Ministerio del Interior, verdad, a la hora de otorgar seguridad? Usted me pregunta eso porque ya sabe que lo que dije en determinado momento, y sabe que también dije que la policía me enmendó olímpicamente la plana. Yo pensaba, sin tener todos los elementos que tiene la policía, que era conveniente que se jugara de tarde. La policía indica que prefiere que se juegue de noche con más comercios cerrados, y bueno, esa fue la posición que prevaleció, y bueno, yo me sumo a la posición, aunque haya dicho otra cosa distinta antes. Ministro, ¿está en conocimiento acerca de una sustancia tipo un gel que evade las cámaras de seguridad?
Por lo menos no estoy en conocimiento de algo serio en ese sentido. He oído rumores, no tengo ninguna idea de que eso sea exacto. Ministro, un crimen en la avenida Italia y Propios hace unos días disparó toda una especulación que rozó nuevamente a un delincuente recientemente liberado, Luis Alberto Suárez. La pregunta concreta va, hemos hablado muchas veces de enfrentamientos de bandas, narcos o problemas territoriales. ¿La policía aspira en algún momento a llegar antes de los enfrentamientos o los vamos a seguir de atrás? La policía ha llegado en algunos casos antes, y en otros casos llegó después. La policía aspira a tratar de evitar todo lo que se pueda evitar. En estos casos es más difícil, porque tiene que tener una información que nadie se pelea por darla, entonces es más difícil. Pero por supuesto que la aspiración es tratar de llegar antes e incluso de que esos enfrentamientos se produzcan cada vez con menos armas, es decir, recupere armas que están en la calle. Lo ha hecho bastante efectivamente, ha estado recuperando armas. Yo creo que ese puede ser uno de los motivos de los enfrentamientos, además. La falta de armas. De hacerse de armas. ¿Alguna custodia especial con respecto al Betito Suárez o está libre como cualquier ciudadano? ¿Y por qué tiene que custodiarlo la policía? Si lo custodia, en realidad lo que está haciendo es investigarlo a alguien que salió en libertad. No. Y yo creo que no hay. ¿Le merece alguna opinión el hecho de que el abogado del Beto Suárez sea el asesor en seguridad de la calle Pou? Bueno, es un tema que, teniendo en cuenta que es uno de los que más me ha criticado con respecto a las políticas de seguridad y se asesora en seguridad con quien defiende a uno de los delincuentes que ha sido más catalogado como más fuertes en el país, por lo menos me parece una incongruencia.